Bueno, creo que por ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Cómo arrancan el lunes? ¿Han estado todo bien? Perfecto. ¿Han estado viendo algún ejercicio que quieran que hagamos aquí en el teórico? Bien, bien, Jerónimo, bien. Yo les había propuesto que en general siempre al principio de la clase si tienen algún ejercicio para que repasemos en el teórico que tenga que ver con lo que estamos viendo ese día o lo que vimos el día, la clase anterior, lo pueden hacer. Ah, justo se me pasó el mensaje, no sé si alguno habrá visto. ¿Ya empezaron con cinemática en el práctico? Todavía no. El miércoles empezaron. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Entonces, vamos más o menos coordinados, ¿no? Porque nosotros empezamos hace un par de lunes, un lunes, dos lunes, ¿no? Dos lunes. Bueno. Entonces no hay ninguna propuesta, ya lo van a ver en el práctico, los ejercicios, ¿no es cierto? De todos modos, siempre si hay alguna propuesta, algún ejercicio que no entiendan en el práctico, siempre me pueden preguntar para ver si les puedo hacer ver cómo se resuelve. Entonces hoy vamos a seguir con cinemática, vamos a ver movimiento en el plano. Vamos a ver movimiento generalizado en el plano, como para darnos un pantallazo general de la situación y, y bueno, ya entonces dejamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado que vimos la clase pasada. Repasemos un poquito, estuvimos viendo qué cualidades tenía que tener el gráfico XT, velocidad tiempo, aceleración tiempo. Contábamos con el tiempo como una variable independiente y después esperamos que haya alguna relación funcional de la posición, la velocidad, la aceleración con el tiempo. Y si no es una relación funcional, matemática, puede ser una relación gráfica, hasta incluso se puede catalogar, digamos, si no hay una ley física, algo que esté detrás bien definido matemáticamente, se puede pensar en una relación entre las magnitudes y el tiempo de forma gráfica, de forma experimental también, ¿no? Ahora vamos a ampliar el concepto porque hasta ahora veníamos viendo el movimiento en una dimensión, y es más, en una dimensión rectilínea, ¿no? Un movimiento puede ser unidimensional y no rectilíneo. Por ejemplo, en una curva, un movimiento, digamos, que sigue la trayectoria que no es rectilínea, es un movimiento unidimensional desde el punto de vista paramétrico, eh, pero en la dependencia
sigue siendo unidimensional. Por más que por allí el movimiento se pueda, digamos, incursiona en un plano, por más que el movimiento incursione en un plano. Entonces, por ejemplo, un movimiento que incursiona en el plano es una trayectoria que, si nosotros el plano lo graficamos en coordenadas cartesianas con ejes X, Y, las coordenadas cartesianas son las que mejor se adaptan, son las más intuitivas también, desde algún punto de vista, porque están relacionados, por ejemplo, las cartesianas en el espacio, con la noción que uno tiene de ancho, largo y alto. Entonces, cuando uno sobreentiende que los ángulos que hay entre cada una de esas direcciones representativas es de un ángulo de 90 grados. Hay una triada ahí, si ustedes miran hacia el rincón de la habitación, ven allí los tres ejes, la representación que podría ser los tres ejes coordenados cartesianos, con un ángulo de 90 grados entre cada eje. Esa virtud del ángulo de 90 grados lo que hace es que el movimiento se pueda representar en forma independiente en cada eje. Hay una virtud en esto de los 90 grados, de que el movimiento que se hace, por ejemplo, en una componente, en una dirección componente, no afecta a lo que se hace en otra dirección. Por ejemplo, yo puedo contar un movimiento en el plano X, Y, y decir, bueno, sigue una trayectoria, con una flechita dentro de la trayectoria puedo hacer notar lo que es el sentido del movimiento. Y decir, bueno, si tomo un pequeño tramo de ese movimiento, le llamemos diferencial L, en el límite, por más que esto sea una trayectoria curva, este segmento pasa a ser una pequeña recta. ¿Esa noción la tienen? ¿Cómo hacer para que una curva, si yo tomo un elemento perteneciente a una curva y tiendo el tamaño de ese elemento a 0, en el límite de ser una curva pasa a ser un segmento? ¿Eso lo imaginan que puede ser así? ¿No? Por ejemplo, vos tenés una curva, ¿no? Más que tomar un elemento sobre la curva, imaginemos que este es el arco y esta es la cuerda que se llama. Pensá un poquito el tamaño, el largo de la cuerda, ¿no? Y el tamaño del arco lo podés rectificar, por más que sea una curva, uno puede imaginar para expresar la longitud de la curva, rectificarlo como si fuese estirarlo en una sola dirección. Y por supuesto el arco va a ser más grande que la cuerda, ¿no? Pero a medida que me voy achicando, suponete que a partir de este punto como un punto de referencia, voy achicando tanto el arco como la cuerda. En el límite los dos coinciden cuando todo se va haciendo muy chico. ¿Lo ve eso? Si hacemos, digamos, si acá superponemos lo que es el trocito de arco con el trocito de cuerda,
podemos hacer un zoom ahí y decir, bueno, esto cada vez se parecen más. En el límite, eh, la cuerda y el arco, digamos que son iguales. En el límite para la longitud, llamemos delta L, para delta L que tiende a 0, el arco y la cuerda coinciden. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo pueden pensar así? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Porque cuando vamos a hablar de componentes, de vectores, de proyectar un vector en una dirección, siempre nos referimos a un vector como un elemento, digamos, rectilíneo, incluso en su representación gráfica. Entonces, si el sostén es una curva, no podemos hablar de una dirección única. Cuando hablamos de un vector, hablamos módulo, dirección y sentido. Si tenemos la curva, no podemos decir que hay una dirección única, porque ¿cuál es la dirección de la curva? ¿Será esta? ¿Así? ¿Así? Hay infinitas opciones. Entonces, tomar el límite y a una magnitud que en principio es, digamos, un recorrido, al tomar el límite para ese recorrido que tiende a 0, estamos asimilando esa trayectoria que puede ser curva, en el límite la estamos asimilando a una trayectoria recta para poder, de alguna forma, darle una identidad vectorial también. ¿Para qué digo esto? Porque lo que apuntamos es que cuando vaya a definir la velocidad en el plano, tengo que tomar en cuenta de que la velocidad, por ejemplo, como vimos en el MRU, o cuando vimos la definición de velocidad como el límite para delta t que tiende a 0 de delta x sobre delta t, cuando hablábamos en una sola dimensión, ¿cuál es la pregunta? No alcancé a ver. Si a mí se me pasan por allí los mensajes, si ustedes tienen alguna pregunta, enciendan el micrófono y hablen nomás porque es la manera que tenemos. ¿Qué significa DL? Ahora cuando vean en análisis el tema de los diferenciales, van a ver de qué se trata la noción de un diferencial, ¿no? Pero por ejemplo, acá cuando yo tomo el límite para delta x sobre delta t que tiende a 0, lo que estoy haciendo es tomar la relación de cociente incremental diferencial. Que a esto después lo van a llamar la derivada de x con respecto al tiempo. Pero esto es el diferencial. Un diferencial es una cantidad de cualquier magnitud, tan pequeña como uno quiera, que no llega a ser 0, pero que intencionalmente lo puedo ir achicando tanto como yo quiera. Esa sería la noción de diferencial en matemática y que también aplicamos acá en física. Por lo menos tomemos esa idea en física y imaginemos que lo podemos llevar a cabo. ¿Se entiende? Bien.
lastimosamente tengo que encarar por este lado porque a la hora de definir las magnitudes, en física, en cinemática, y que queden bien definidas unívocamente, desafortunadamente me tengo que ir para el lado de los límites y los diferenciales, porque la concepción es así, porque si no, no quedan cabos sueltos que si yo les doy una fórmula directamente y les digo, bueno, crean en esta fórmula, y es así, tampoco vale, ¿no? Entonces, tienen que empezar a verlo analíticamente. Yo sé que en análisis matemático por ahí hay algunos conceptos que todavía no han visto, como derivadas, pero imaginen, tienen que más o menos ir pensándola y de paso les sirve también como preparación para lo que van a ver en análisis, ¿no? Lo que estamos viendo ahora al inicio de cinemática. Entonces, esto era la definición en una dirección rectilínea, ¿no? Ahora que estamos con un movimiento en el plano, tenemos que ser un poco más abiertos en cuanto a decir, bueno, acá tengo dos dimensiones, y la intuición nos enseña que, si por ejemplo la trayectoria en cambio de ser una curva hubiese sido recta, una trayectoria finita delta L recta, como estoy en el plano, acá esta cantidad delta L tiene toda la connotación y todo lo que tiene que tener para ser un vector. Ya no es más un escalar como hacíamos cuando trabajamos en una coordenada. Cuando trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme, o el movimiento rectilíneo nomás en general, tratábamos la velocidad y la aceleración como si fueran escalares, y la coordenada espacial también, porque trabajábamos con una sola componente. Pero ahora que vamos a ampliar al plano, tenemos que darnos cuenta que tanto la posición como la velocidad como la aceleración van a ser magnitudes vectoriales, porque más allá de tener el módulo, el tamaño, incluido el signo, además también tienen dirección y tienen sentido. Entonces, no podemos seguir tratándolos como escalares. En general, ustedes saben que la velocidad, por ejemplo, cuando ven el desplazamiento de un vehículo en la calle, en el barrio, dicen, bueno, va a 80 kilómetros por hora, o no, muy lejos, muy alto, va a 20 kilómetros por hora, pero tienen que decir en qué calle y en qué dirección, la dirección vendría a ser la calle, y el sentido también vendría a ser si es sentido la calle mano contra mano, por ejemplo. Entonces tenemos que dar más datos para conformar la magnitud. No vale solamente dar el módulo de la velocidad. Entonces, con esas ideas, si estamos en el plano, por ejemplo, una trayectoria rectilínea delta L, va a tener componentes delta X y va a tener componentes delta Y. Y que entonces hace falta, en el plano hace falta dos datos, delta X y delta Y, para denotar delta L. Delta L entonces pasa a ser un vector. De tamaño finito, rectilíneo, pero pasa a ser un vector. Ahora, cuando yo quiero hablar de la velocidad en el plano,
recordando lo que tenía en el movimiento en la recta, yo acá voy a tener una componente de la velocidad en el eje coordenado X y una componente de la velocidad en el eje coordenado Y. Entonces vamos a definir la velocidad en X como el límite para delta t que tiende a 0 de delta X sobre delta t, y la velocidad en Y, el límite para delta I sobre delta t para delta t que tiende a 0. Lo que se conoce entonces que la velocidad como vector va a tener un par ordenado Bx, By, va a tener componentes en el plano, y también se puede expresar como que la velocidad es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Qué sería el vector posición? La posición de la partícula respecto al sistema de referencia es un vector. Supongamos que en tiempo ti estaba acá. Entonces tendrá un vector posición RI. El vector posición es la distancia referida a un sistema de coordenadas cartesiano, donde no solamente se da la distancia, sino que también se da la orientación con respecto al semieje positivo de la X. Entonces hay que dar un ángulo, pongamos un ángulo alfa, y el vector posición final vendría a ser la posición final, el movimiento rectilíneo alfa coincide para los dos vectores posición, ¿no? Este sería RF, y tomar el límite, esto que es la derivada del vector posición respecto al tiempo, vendría a ser que RF tiende a RI, y definir entonces la velocidad instantánea como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Lo veamos en el plano, ¿cómo sería? Perdón, en una trayectoria curva. En una trayectoria curva, la cuestión sería así. Tomar, por ejemplo, el vector posición RI. Esto es porque supongamos que el movimiento va así en la trayectoria curva. Tomamos el vector posición RF, ustedes saben restar vectores, ¿no es cierto? ¿Han visto eso? Gráficamente y componente a componente también se puede hacer. Sí, eso sí. Perfecto. El delta R, siempre que se habla de un delta, es porque estamos restando o estamos sacando diferencias de la magnitud a la que aplica el delta, ¿no? Entonces el delta R en este caso vendría a ser RF menos RI. Es un vector que aquí es este vector. Este vendría a ser el vector delta R. El vector delta R no pertenece
véanlo así. No pertenece a este espacio vectorial XY, porque no es, su punto de aplicación no está en el origen del sistema de referencia cartesiano. RF y RI, sí, RF y RI pertenecen a este espacio porque su punto de aplicación está en el origen del sistema de referencia. Delta R actúa como un vector libre, que se llama, en la representación, en este espacio de XY, actúa como un vector libre. No está. Uno, si quiere, lo puede trasladar acá, pero justamente eso es lo que es libre el vector, ¿no? Pero en general a este vector lo representamos como que está aplicado en la partícula que se mueve. No nos olvidemos que acá tenemos una partícula que se está moviendo, que está haciendo la trayectoria, ¿no? Entonces, cuando tomo lo que decíamos hace un rato, el límite para delta t que tiende a 0 de delta r sobre delta t, que definimos como el vector velocidad, lo que estamos haciendo es achicando este ángulo, tendiendo RF a RI. Fíjense que en el límite delta R es lo que antes decíamos del diferencial L, se está pareciendo cada vez más, a medida que tomamos el límite, a la trayectoria. Se está pareciendo cada vez más a la trayectoria. Pasa de ser la cuerda a confundirse con el arco, lo que hablábamos al principio. Y bueno, como todo límite tiene un valor finito, el hecho que yo esté dividiendo cantidades que tienden a cero, no te alcancé a ver la pregunta, porque aparece la leyenda y ahí nomás, cuando me doy vuelta ya no alcancé a leer. ¿Cuál era la pregunta? Y profe, de ¿Cervitas? esto del movimiento generalizado en el plano, ¿qué pregunta más o menos nos preguntaría en el parcial? O sea, Pero no nos adelantemos así, porque traten de entender, primero traten de entender ok, de bueno, lo que estamos hablando este, seguramente después al final de la clase o la clase que viene, en la medida que se vaya digiriendo esto, bueno, se puede por allí plantear una pregunta que a ustedes no les quede claro, pero no es que todavía estemos pensando en el parcial, porque todavía falta para el parcial. Después, en todo caso, cuando se vaya aproximando la fecha del parcial, hablamos, o el día, la clase anterior, hablamos de cómo algunos tips para, digamos, que ustedes sepan qué es lo que tienen que estudiar, cómo tienen que saber para el teórico, ¿no? Pero empecemos piano a piano, empecemos a ver las ideas primero, ¿no? Entonces, yo les decía, por más que delta R y delta T tienden a ser cantidades muy chiquitas, tendientes a cero, no quiere decir que la relación entre esas cantidades sea cero. Tampoco es infinito. En general, nos va a dar un valor manejable, un valor finito. En este caso le llamamos velocidad. Fíjense que al tomar el límite para ver la velocidad y tender delta R a confundirse con el arco, también lo que se está logrando es que delta R tiende a ser tangente a la curva en el punto. Profe, ¿Sí? ¿en qué Sí, momento
O sea, ¿cómo nos damos cuenta que en la fórmula tenemos que meter delta R? Porque antes lo hacíamos con delta T y delta I, y ahora aparece delta R, no sé en qué momento lo ponemos. Claro, aparece delta R porque también por allí lo habíamos denominado delta L, porque, digamos, estamos contemplando un vector representativo de la dirección del movimiento, pero que como ese movimiento tiene componentes X e Y, este vector va a tener componentes delta X, delta Y, como par ordenado. De ahí viene. Vos Ok. a un vector sabes descomponerlo en componentes cartesianos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces que es un vector, eh, una vez elegido el sistema de referencia, lo puedo descomponer, y aquí está a lo que nos referimos delta X y delta Y. Creo que eso apunta más o menos a tu pregunta, ¿no? Ya vamos a volver sobre esto, pero ahora expresemos una idea. A medida que RF tiende a RI, esta delta R se va tendiendo a ubicarse en el límite, digamos, cuando el arco se confunde con la cuerda, tiene la misma dirección. Y esa dirección es tangente a la curva, en ese punto. Traten de verlo, asimilarlo, entenderlo así. A medida que me voy achicando, si este es el radio de curvatura, ¿no? Y me voy achicando cada vez más, eh, tendiendo al punto, en el punto de concentración, lo que vaya a surgir de ahí, en este caso la velocidad, es tangente a la curva en ese punto. ¿Qué se entiende por tangente? Tangente es una idea gráfica, ¿no? Ustedes saben, se entienden lo que es la tangente a una curva, eso lo tienen, esa idea. Sí, bueno, claro, el vector velocidad que va a quedar a partir de que delta R tiende a ser tangente a la curva, el vector velocidad tiene la dirección de delta R, no nos olvidemos de eso. El vector velocidad tiene la dirección de delta R en el límite, porque el tiempo no es un escalar. Entonces, en esta igualdad que hay acá, en el límite de delta R sobre delta T, el vector velocidad, la connotación vectorial va a estar dada por la connotación vectorial de delta R. Entonces, si delta R tiende a ser tangente a la curva, el resultado, que es la velocidad, va a ser un vector tangente a la curva, en el punto que se trate. ¿Cómo me doy cuenta que tiende a ser tangente? Hay que imaginarlo acá, digamos, eh, no hay una formulación matemática que yo te diga, seguimos esta serie infinita y vamos a llegar a ese resultado. No. Tú tenés una curva, digamos, estás teniendo la, la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Si vos vas achicando, ¿sí? Este trocito que lo vamos achicando, en el límite va a ser tangente, va a tener la dirección tangente a la curva en este punto. Eso quiere decir que más o menos, si uno imagina que la curva tiene un radio de curvatura instantáneo, aunque sea, puede particionar que, digamos, el ángulo de salida de la tangente hacia los dos lados es más o menos el mismo.
divide ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a tener en definitiva al tomar el límite es que la partícula con su trayectoria curva, en algún punto, entonces va a tener su vector posición R, definido módulo, dirección y sentido a través del ángulo alfa con respecto al semieje positivo de las X, y un vector velocidad tangente a la trayectoria en ese punto. Donde el vector velocidad va a estar definido como el límite para delta R con respecto a delta T, para delta T que tiende a 0, y que delta R entonces tiene componentes delta X y delta Y. Resulta que la velocidad tiene componentes de X e Y, donde cada una de estas componentes, esto es lo que nos permite el sistema de referencia cartesiano, independizar los movimientos. Entonces, la velocidad en X va a estar unívocamente determinada como el límite para delta T que tiende a 0, de delta X sobre delta T. Y BI lo mismo. ¿Se entiende? El sistema de referencia cartesiano, vuelvo a repetir esto que es muy importante, me permite a mí independizar el movimiento generalizado en el plano, por ejemplo, en el movimiento en X y en el movimiento en Y en forma separada. Yo puedo estudiar el movimiento en X en forma independiente de lo que ocurre en el movimiento en el eje Y. Y eso es lo que vamos a hacer en un ratito cuando veamos el tiro oblicuo. Entonces, por extensión, también la aceleración va a ser un vector y que como vector libre, para representarlo aquí en esta gráfica, vamos a tener que entender y trabajar un poquito. En un par de clases más seguramente ya vamos a estar en condiciones de decir, bueno, el vector aceleración en este punto de la partícula que está moviéndose es este dibujo. Ahora no estamos en condiciones porque todavía nos falta trabajar un poco. Pero ya que estamos, también vamos a definir la aceleración siguiendo con el mismo mecanismo que hicimos para definir la aceleración en el movimiento rectilíneo. La aceleración es un vector y por ahora tómenlo así, la aceleración va a ser el límite para delta t que tiende a 0 de delta b sobre delta t, considerando que la variación de velocidad
en el plano va a ser un vector que va a haber que saber ubicar en cada punto en particular del ejercicio. Entonces, también el sistema de referencia cartesiano me permite independizar las componentes en X y las componentes en Y. Y la aceleración como vector va a tener componentes, entonces, AX a Y, y que AX va a ser el límite para delta t que tiende a 0, de delta Bx sobre delta t, de la variación de la velocidad de las componentes en X, y que ahí va a ser el límite para delta t que tiende a 0, de delta bi sobre delta t. Entonces, más allá de que por allí hay como un exceso de expresión matemática, si uno lo piensa fríamente no es tan complicado, porque acá todo esto lo que está queriendo decir es que el movimiento generalizado en el plano podemos hacer un tratamiento del movimiento como si fueran movimientos en la recta en forma independiente. En una recta en X y en otra recta en Y. Y todo lo que aprendimos de los distintos tipos de movimiento en el movimiento rectilíneo, que podíamos tener un MRU, un MRV, o una ley, o cualquier ley de movimiento, de ecuación de movimiento, todo eso que se explicó para un movimiento unidimensional se aplica acá de forma independiente en el eje X y en el eje Y. Eso es algo que me permite el sistema de referencia cartesiano. Hay otros sistemas de referencia que no me permiten tanta libertad y es un poco más complicado. Pero el sistema de referencia cartesiano está bueno, es gauchito en ese sentido porque me permite independizar los movimientos y bueno, veamos como ejemplo el movimiento, el tiro oblicuo. ¿Se entiende hasta ahí la generalidad? Profe, una pregunta. ¿Sí? Justo se me había cortado la luz y me perdí un poquito, ¿no? ¿Cómo haríamos entonces como para unir las dos velocidades, la velocidad de X y la velocidad Y? O sea, Bueno, hay una forma que es, sí, seguramente ustedes lo han visto, para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿no? Cuando vos tenés en general cualquier vector, suponete tenés el sistema de referencia cartesiano. Esto no va a venir bien de paso porque en un par de clases cuando veamos el movimiento circular vamos a darle un poco más de sentido a esto, pero vos tenés un vector cualquiera y decís, bueno, las componentes de este vector, llamemos B, y asimilémoslo con la velocidad, tendrá componentes Bx y By. Si a vos te dan las coordenadas cartesianas, te van a decir Bx, By. Si vos querés sacar el módulo y la dirección con respecto al semieje positivo de las X, te tienen que dar también un ángulo. Entonces, en este caso, el módulo del vector B, por un lado va a ser igual a
usando el teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de bx cuadrado más bi cuadrado, y con eso obtenés el módulo. Luego, la dirección, que es el ángulo alfa, vas a obtenerlo a través del arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, bi sobre bx, donde el ángulo alfa vamos a tener que tener en cuenta en qué cuadrante estamos trabajando a partir de conocer las componentes bx y bi. ¿Entiendes? Entonces así vos das el módulo y la dirección del vector en coordenadas polares y podés decir entonces que el vector b es b alfa. O sea que las dos componentes que das, las das en coordenadas polares. Caso contrario, si tenés las componentes polares y las querés traducir a cartesianas, simplemente tenés que aplicar la relación trigonométrica de que bx va a ser igual a b por el coseno de alfa, y que bi va a ser igual a b por el seno de alfa. Es la forma de traducir un sistema en otro. No sé si eso apunta a la pregunta, la duda que tenías. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces vamos a ver un caso particular del movimiento en el plano, que es el tiro oblicuo. Veamos entonces tiro oblicuo. Donde contamos lo que pasa cuando uno arroja un objeto, por ejemplo, dentro de lo que es un ámbito de desarrollo humano, acá sobre la superficie de la Tierra, digamos, donde no estamos contando que vamos a alargar, el objeto que vamos a alargar va a ser un satélite que lo vamos a poner en órbita a 400 kilómetros de distancia de la superficie, sino que estamos hablando acá nomás, ¿no? Un edificio, puede ser un avión, hasta la altura de un avión. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos contemplando el hecho de que la aceleración de la gravedad G es constante. Si nos vamos en una trayectoria de tipo orbital saliendo del planeta, la aceleración de la gravedad va decreciendo, ya no es constante, entonces hay que tener, no es que no se pueda hacer, pero hay que tener en cuenta otra relación de magnitudes que no se dan cuando la aceleración es constante. Entonces, perdón. Entonces, el tiro oblicuo se da, como le decía, sobre la superficie de la Tierra, donde hay una dirección privilegiada. ¿Cuál es la dirección privilegiada del movimiento? ¿Qué piensan ustedes? Hay una magnitud de naturaleza vectorial que marca el movimiento. Que es el alma del movimiento, que es la aceleración de G para abajo. G vector, y ya ahí estoy notando que la aceleración
que quizás en el tiro vertical uno toma en cuenta la aceleración g como un escalar. Cuando vemos en el plano, en realidad hay que admitir que g es un vector, no es un escalar, que apunta a una dirección hacia el centro de la Tierra, que en la vida cotidiana, digamos, nos referencia con el concepto de la vertical. La dirección de G es la vertical, en la vida cotidiana absolutamente nos marca la vertical, porque por una cuestión de los equilibrios, cuando uno está parado, para el acomodamiento de la columna tiene que estar en una posición correcta, que no se caiga un paquete del ropero, bueno, tendrá que ver también con el equilibrio con respecto a la vertical del centro de gravedad. O sea, son muchas cosas que en la vida cotidiana la vertical nos marca la vida, ¿no? Entonces, esa dirección es justamente la dirección de la aceleración G para abajo. Cuando uno normalmente designa el eje Y, el eje coordenado Y, digamos, como hay una dirección privilegiada, el sistema de referencia que vamos a usar tiene uno de los ejes sobre la vertical. No es que sea por ley ni que nadie nos imponga que el sistema de referencia, uno de los ejes coincida con la vertical, sino que adoptamos así porque, por conveniencia, porque al ser una dirección privilegiada, tenemos que darnos cuenta que es una de las direcciones del eje cartesiano. Y entonces a ese eje normalmente se le denomina como coordenado en Y. Entonces a 90 grados va a estar el eje coordenado X. Que en principio el eje coordenado X podría estar indefinido en el sentido de que podría girar este eje alrededor del eje Y sin ningún privilegio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo arrojo un objeto en dirección oblicua, yo sé que ese objeto, esa piedra que está viajando en el aire, el movimiento que desarrolla lo hace en un plano. Entonces, me conviene ubicar el eje X de manera tal que X e Y generan ese plano. O dicho de otra forma, en el momento en que yo arrojo la piedra, digamos, estamos en el origen del sistema de referencia, por ejemplo. En el momento que arrojo la piedra está influida por una aceleración g para abajo y una velocidad inicial que va a ser la dirección del movimiento en el momento de arrojar la piedra. Va a tener una velocidad v vectorial, y estos dos vectores, v y g, generan un plano. Se dan cuenta que captan ustedes la idea de que dos vectores que son linealmente independientes generan un plano. Esa idea la han visto en álgebra. ¿Puedo ¿Vectores repetir vieron? la pregunta? ¿Sí? ¿En álgebra vieron vectores? Sí, sí, sí. Linealmente independiente, el concepto de independencia lineal, ¿lo vieron? Sí, también. Matrices. Matrices. El concepto de espacio vectorial. También espacio en R2 y o sea, en el espacio que hay en Z, o sea, en el espacio que trae vectores y en
En R2 también, R3 y R2. Bueno, acá matemáticamente estamos en R2, ¿no? Estamos en el plano. Entonces, tienen que más o menos ir aceptando las ideas estas, ¿no? Entonces, G y B, el vector velocidad inicial, que normalmente se lo designa con BO, B en el origen, o B0, a veces que se le llaman también, generan un plano. Bueno, el movimiento de la partícula en el tiro oblicuo no se va a salir de ese plano. Si no hay una influencia exterior que desvíe la trayectoria, el movimiento siempre va a estar en este plano. Entonces me conviene poner el eje X como el eje coordenado que pertenece a ese plano también, por añadidura. No es que a mí se me ocurre de entrada poner el eje X ahí, sino me conviene poner el eje Y vertical, el eje X horizontal, pero no cualquier dirección horizontal, sino la dirección que pertenece al plano que genera el movimiento que generan los vectores G y B0. Acá hay una cosa importante, y es que vamos a despreciar el rozamiento con el aire. Esto es importante, porque el rozamiento con el aire, vamos a ver después más adelante cuando veamos los conceptos de energía, lo que hacen es frenar el desarrollo del movimiento, ¿sí? A través de una fuerza viscosa. Entonces, aire. Entonces, como para dejar las cosas en claro de en qué marco nos vamos a desarrollar la teoría, no tomamos en cuenta el efecto de pérdida de energía o de frenado que ocurre debido a la fuerza de rozamiento con el aire. Supongamos que estamos en el vacío, o que la piedra sale muy energética como para despreciar los efectos de rozamiento con el aire. De paso, ustedes saben también que si han practicado deportes, han tirado muchas veces, o han pateado en fútbol, o en vóley han pegado a la pelota para darle un efecto, ¿no? Cuando uno debido al rozamiento con el aire, que es el efecto de la comba, ¿no? Bueno, evidentemente, si la pelota hace o el móvil hace una trayectoria de comba, el movimiento se va a salir del plano del movimiento inicial. Entonces eso también nos afectaría a lo que vamos a hablar ahora. ¿Se entiende? Estamos contemplando de que no se sale del plano del movimiento. Si hace una comba, tiene una componente saliente del plano, el movimiento, arruinó todo. Entonces por eso despreciamos el rozamiento con el aire. ¿Está en claro eso? Sí. Entonces, el plano del movimiento, dijimos, genera B0 y G. ¿Qué va a pasar después? Acá, entonces vamos a aplicar lo que habíamos hablado en la primera parte de la clase de independizar los movimientos, porque en el eje Y vamos a tener un MRV, vamos a tener un tiro vertical, un movimiento vertical con aceleración G, apuntando en sentido hacia abajo.
Y en el eje X, como no hay aceleración, la aceleración en X es 0, en el eje X se desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme, sin lugar a dudas. De ahí que podemos independizar los movimientos por eje, plantear las ecuaciones como hemos hecho en el movimiento rectilíneo, y bueno, uno puede en definitiva optar por acoplar las ecuaciones o puede optar por manejarlas en forma independiente, de acuerdo a la experiencia y a la cancha que vaya adquiriendo uno en el tratamiento de este problema. Se puede, digamos, ir de el movimiento acoplado al movimiento independiente, de acuerdo a la conveniencia de cada uno. A la hora de interpretar la trayectoria, digamos, contar cómo es la trayectoria del movimiento, ahí sí hace falta integrar los dos movimientos, acoplarlos para ver el resultado final. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar en forma independiente, tengo que tener las velocidades iniciales en cada componente. Entonces, si yo les doy el vector B0 como dato, seguramente se los voy a estar dando en componentes polares. Le doy el módulo y la dirección con respecto al semieje positivo de las X. Entonces vamos a sacar B0X como B0 por el coseno de alfa y B0Y como B0 por el seno de alfa. Y a partir de allí, yo tengo el dato de las velocidades iniciales, tengo el dato de la aceleración en Y, tengo el dato de la aceleración en X, y puedo plantear las ecuaciones en forma independiente con respecto al tiempo, de cómo van a evolucionar las coordenadas. Por ejemplo, en X, ya sé que hay una velocidad constante de 0x, entonces el movimiento simplemente va a ser b0x por el tiempo, más un x0, que va a ser la coordenada x para t igual a 0. Normalmente, por allí uno elige el origen del sistema de referencia para que x0 sea 0, pero generalmente se expresa así, es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la coordenada en X avanza en forma proporcional al tiempo a través de 0x. Fíjense que acá es importante, para el tiro oblicuo, cómo va a ser la dirección alfa, va a ser determinante a la hora de expresar cuánto vale B0x, ¿no? Cuál va a ser la preponderancia del movimiento en horizontal y en vertical. En el eje Y vamos a tener un MRV, donde vamos a tener entonces que la aceleración es igual a G, y que la velocidad entonces varía en forma lineal, VI, varía en forma lineal con el tiempo a través de G. Y la velocidad inicial para t igual a 0 va a ser B0i, la componente de velocidad inicial en I. Y que la coordenada en I, ¿se alcanza a ver ahí al final del pizarrón? Sí, sí. La coordenada en I entonces tiene el desarrollo del MRV, vendría a ser un medio
de la aceleración g por el tiempo al cuadrado, más b0i por t, más la coordenada i0, coordenada al origen del movimiento vertical. Entonces, resumiendo, las ecuaciones que mandan el movimiento en función del tiempo, en función del tiempo van a ser x igual a b0xt más x0, y igual a 1/2 de g por tiempo al cuadrado más b0i por tiempo más i0, y que g vale entonces menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, en el sentido de que para el eje y se adopta el sentido positivo hacia arriba. Entonces, a la hora de reemplazar por g por el valor numérico, tiene que darse cuenta que implícitamente existe el signo negativo de acuerdo a la convención de signos. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones que se denominan paramétricas, porque las coordenadas están parametrizadas por el tiempo t. Este tiempo t en las dos ecuaciones es el mismo tiempo, es la misma variable. Yo no quiero redundar, pero esta t es la misma que esta t, porque estamos tomando en cuenta que el tiempo es único en las dos direcciones. Tanto el tiempo particular de un determinado instante como la evolución en el tiempo es el mismo t. Entonces, para resolver un problema de tiro oblicuo, con estas dos ecuaciones alcanza. Con tal que le den los datos justos, son dos ecuaciones, puede que le dé la velocidad y la dirección de la velocidad inicial, se sacan las velocidades v0x y v0y. Por allí este x0 y este y0 depende de cómo coloque el sistema de referencia, o sea que dependen más que nada de la elección que yo haga. Es un dato, y generalmente no hay problema en resolver un ejercicio de tiro oblicuo con coordenadas independientes con esas dos ecuaciones. Pero muchas veces nos queda en la duda de cómo va a ser, por ejemplo, la trayectoria. Explicitar la trayectoria como y en función de x, tengo que trabajarlo un poquito, porque en ese caso, para hacerlo más simple, vamos a tomar x0 igual a 0, es decir, que vamos a elegir el origen del sistema de referencia en el punto de partida del movimiento, ¿sí? Para b0, t igual a 0 y x0 igual a 0. Entonces, en este caso, para explicitar la trayectoria, lo que hay que hacer es, estas dos ecuaciones, el parámetro t unifica las dos ecuaciones, y yo podría poner y en función de x, si por ejemplo, despejo t de acá, este tiempo es igual a x sobre b0x, y lo reemplazo en la segunda ecuación, y entonces me va a quedar y en función de x
no y en función del tiempo. Está acá está, entonces y en función del tiempo. Llegar a una ecuación y en función de x, tengo que reemplazar acá un medio de g, el tiempo al cuadrado, x al cuadrado por b0x al cuadrado, más b0i por tiempo, por x, me queda b0i sobre b0x, más i0. Fíjense que i en función de x me queda explícitamente, y reconozco que la forma es una forma cuadrática, o sea que la trayectoria tiene forma de qué curva matemática. Claro, la trayectoria es una parábola. Entonces, ustedes lo habrán podido apreciar cuando ven un objeto volando en el aire, ¿no? Que, en un movimiento de tiro oblicuo, el movimiento libre, digamos, sin influencia exterior, no digamos un avión que vuela en el aire, porque el avión evidentemente está en interacción con el aire a través de los motores, pero a través de las alas, la sustentación de las alas, pero imaginamos el movimiento libre en el aire, sin influencia exterior, solamente la aceleración de la gravedad, se desarrolla una parábola. Profe, disculpe. ¿Sí? De verdad que no entendí cómo fue que llegó con esa última ecuación de y en función de x. No, no Claro, entendí. acá entendiste que despejamos el tiempo del movimiento en X, Listo. Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces al despejar el tiempo lo reemplacé, al t lo reemplacé por lo que es esto, x sobre b0x, y me queda así. Listo. Me había ¿Sí? perdido de Sí. eso nomás. No. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué pasa, güey? Profe, yo tengo la misma fórmula, pero tengo un medio negativo. Claro, si vos pones el negativo acá, a g lo tomas como más 9,8. Como que ¿Sí? o sea, el sistema de coordenadas, en mi coordenada va a ser las cosas que vayan para arriba positivo y negativo para abajo, o algo así Sí, cambia. sí. La elección del sistema de referencia es que i es positivo para arriba. Claro, ok. Entonces, toda cantidad, todo vector que apunte para arriba tiene esa componente positiva. En particular, como g apunta para abajo, es negativo. Ese negativo vos lo podés poner acá como así, cosa que yo no acostumbro, y tomar g igual a 9,8, o, que es como yo acostumbro, no tomar en cuenta el signo negativo allí, sino que a la hora de reemplazar g, lo reemplazo por menos 9,8. Claro, sí, es lo mismo. Cuando vos trabajás con los números, es lo mismo. Pero por allí, esto es más general, porque uno trata primero de entender la generalidad y lo aplicás a un caso en particular. Entonces, eh, así te cierra más, generalmente es así. Después vos tenés que la aceleración puede ser positiva o negativa, y tendrás que expresar el signo a la hora de trabajar con
reemplazar por los números válidos. Entonces decimos, pongamos que partimos de acá, este vendría a ser I0. La trayectoria que se desarrolla es una parábola, que tiene un vértice, que tiene ramas, que tal como reconocemos de que en una representación cartesiana la fórmula cuadrática, el polinomio cuadrático, tiene formas, digamos, de que si el coeficiente cuadrático es negativo, las ramas son para abajo, es justamente lo que ocurre acá, porque la aceleración al ser negativa manda que las ramas sean para abajo. Si uno interpreta lo que es la ecuación cuadrática, el coeficiente cuadrático, le vamos a poner una A tilde para no confundir con la A de aceleración. El coeficiente cuadrático acá vendría a ser un medio G por B0x al cuadrado. Vendría a ser esto. El coeficiente lineal B viene a ser B0x, B0y sobre B0x, que es igual, dicho sea de paso, a la tangente de alfa, cuando nosotros tenemos el alfa original de la velocidad inicial B0 como vector, que es el módulo y un ángulo con respecto al semieje positivo, un ángulo original. Después el vector de velocidad va a ir cambiando el ángulo, por supuesto, pero originalmente tenía ese valor. Y que la ordenada al origen C del movimiento va a ser la ordenada al origen I0. Entonces tiene todos los ingredientes de la ecuación cuadrática, es una parábola, y todo lo que ustedes ya hemos visto cuando trabajamos con X en función del tiempo, que daba una relación cuadrática para el MRV, acá en este caso en particular, que se trata de una trayectoria, todo lo concerniente a la parábola matemática se aplica también a esta ecuación cuadrática. Entonces, muchas veces en un problema particular, de lo que se trata es de saber ubicarse con la parábola, trabajar con los coeficientes, encontrar la raíz de la parábola, las raíces. Entonces, si van a trabajar con la función explícita y en función de x, o con la fórmula paramétrica de las coordenadas x en función del tiempo y en función del tiempo, pueden siempre acoplar las dos formas de trabajo. Y en general, si el problema plantea el movimiento sin tomar en cuenta el tiempo, sin preguntar ningún tiempo, sin preguntar, sin dar como un dato algún tiempo en particular, uno directamente trabaja con esta fórmula y seguramente el problema nos pregunta la altura máxima, el alcance, sin importar el tiempo. Si el problema habla del tiempo, el tiempo t, bueno, ahí seguramente conviene trabajar con las ecuaciones paramétricas porque allí el tiempo está explícitamente representado y bueno,
se puede resolver y trabajar algebraicamente con el dato del tiempo. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda en la primera ecuación, en la primera parte del A. Acá. Sí, ¿por qué en donde estaba x al cuadrado puso g? No, acá lo que estoy diciendo es que el coeficiente cuadrático es eso. Ah, bueno, Si vos lo ves fríamente, si querés comparar con la forma cuadrática que ustedes vieron en álgebra, el coeficiente cuadrático es eso, un medio de g sobre b0x al cuadrado. perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este punto tenemos el vector velocidad tangente a la trayectoria en ese punto, b0. Con un determinado ángulo alfa 0 con respecto al semieje positivo de las x. Y luego, a medida que evoluciona el movimiento, siempre el vector velocidad va a ser perpendicular, tangente a la trayectoria. En particular en el vértice, el vector velocidad va a tener solamente componentes en x. No nos olvidemos que en el vértice de la parábola lo que ocurre es que alcanza la altura máxima. Entonces, la velocidad en x va a ser siempre constante. Y la velocidad en y va a variar como un tiro vertical. Entonces, en este punto, en la cúspide de la parábola, la velocidad en y instantáneamente se anula. Y luego viene la etapa de caída, donde por supuesto siempre la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, el vector, y que, digamos, hablando del módulo de la velocidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde el módulo de la velocidad va a ser más chico? ¿Dónde va a tener un mínimo el módulo de la velocidad? En C. ¿Qué sería C? ¿En qué punto? Cuando parte del eje X o cuando Y es igual a 0, en el inicio. No, en ninguno, no es acá en el punto de menor módulo. Acá en la punta de la parábola, sí, en el vértice de la parábola. Porque en este punto, ¿por qué va a ser mínimo? Porque acuérdense que el módulo de la velocidad o que mejor dicho, en componentes cartesianas, la velocidad va a ser la raíz cuadrada de bx al cuadrado más bi al cuadrado. Y que bx, la componente de la velocidad en x es constante, o sea que esto es b0x, es la misma velocidad siempre, más la velocidad en y al cuadrado. ¿Cuándo va a ser más chico el módulo de la velocidad?
Si acá adentro este radicando, esto es constante, cuando este segundo término sea cero, va a pasar por un mínimo el módulo de la velocidad. Es decir, cuando BI sea cero, que es justamente en el punto de altura máxima. BI igual a cero. Luego, la BI va a ir creciendo como una caída, como en caída libre. Entonces va aumentando el módulo de la velocidad a medida que va cayendo en la rama descendente, ¿no? El movimiento. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Venimos bien? Luego, con respecto al módulo de la velocidad, hay una simetría con el eje de la parábola, de tal manera que hacia uno y hacia otro lado, considerando, digamos, la misma distancia o el mismo tiempo hacia un lado y hacia el otro, hay una simetría, de tal manera que el módulo de la velocidad en este punto es igual al módulo de la velocidad en este punto. Por supuesto, no es la misma dirección ni sentido, pero el módulo es igual. ¿Por qué? Porque, por un lado, B0X es siempre el mismo. Y BI es, digamos, a la misma altura, la velocidad de ni, la componente de ni, tanto en subida como en bajada, la componente es la misma. ¿Mm? Distintos signos, pero el tamaño de la componente es el mismo. Entonces, hay una simetría con respecto al módulo de la velocidad, más allá de la simetría de la figura misma. Y que por supuesto, entonces, por ejemplo, hablando del vector posición, el vector posición inicial, R0, coincide con que tiene componente solamente y0, x0 igual a 0, tomamos, y que luego el vector posición va a ir modificando módulo, dirección y sentido. El alfa le llamamos, acuérdense, a la dirección del vector velocidad con respecto al semieje positivo de las x. Si está B0, esto será el módulo de B0, alfa 0. Si es un valor general del vector velocidad durante el movimiento, será el módulo de B por alfa, donde en este caso alfa va a ser siempre la dirección con respecto al semieje positivo de las x, ¿no? Es un poco confuso el dibujo, pero digamos, si el vector velocidad es el fibrón, supongamos que el fibrón eh, cambia el tamaño, no el tamaño fijo, veamos la dirección. Acá, ¿cuánto va a ser alfa ahí en este punto? En el vértice de la parábola, alfa, ¿cuánto vale? Cero, exactamente.
Después en la parte de la caída, alfa se va haciendo negativo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que el vector velocidad en la caída es como que estamos trabajando en el cuarto cuadrante, ¿no?, del lado de la caída. Trabajamos en el cuarto cuadrante, y en la rama de ascenso trabajamos en el primer cuadrante. Sería y Bx, serían las componentes cartesianas de la velocidad. Bueno, entonces vamos a definir ahora, dentro de la característica del movimiento del tiro oblicuo, características tales como la altura máxima y el alcance. Entonces, ¿venimos bien hasta ahí? ¿Se viene entendiendo antes de entrar a estos temas? O sea, estamos viendo generalidades del tiro oblicuo, las ecuaciones que definen el movimiento, las características vectoriales del movimiento. Por ejemplo, yo les señalaba recién les marcaba recién el hecho de que la trayectoria podemos considerar una línea de puntos, en el sentido de que, en cambio de hacer un trazo continuo, estaríamos como diciendo, bueno, esta trayectoria es el camino de la partícula, y que, más allá de que es un camino real, no está, digamos, sustentado en el tiempo permanentemente, sino que la partícula está viajando en esa trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicaríamos vectorialmente cuáles serían las magnitudes vector posición, velocidad y aceleración? El vector posición, ya sabemos, es el vector que ubica la posición de la partícula. La velocidad, que es tangente a la trayectoria, es el vector que cuenta cómo es la evolución del movimiento en un punto hacia dónde se dirige en el instante siguiente. Con qué magnitud de velocidad, qué dirección, qué sentido. Y el vector aceleración, en este caso, aplicado a la partícula, viene a ser que permanentemente G está aplicado a la partícula, apuntando siempre en la misma dirección y sentido, ¿no? Ahí tenés posición, velocidad y aceleración instantánea de la partícula en movimiento en cualquier instante del movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la altura máxima? Le vamos a llamar entonces H máximo. Y normalmente se designa con el punto de caída
se le denomina alcance. O sea, la altura máxima es una coordenada en Y, el alcance es una coordenada en X. Entonces, ¿cómo podemos calcular con algunas formulitas en base a los datos del problema la altura máxima y el alcance? Bueno, podemos trabajar con las dos fórmulas, ya sea en la fórmula paramétrica, con el tiempo, o en la forma explícita. Simplemente darnos cuenta de qué es lo que estamos diciendo cuando decimos altura máxima y cuando decimos alcance. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con la fórmula paramétrica, y igual a 1/2 de g sobre b0x al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más b0i sobre b0x por tiempo. Supongamos i0 igual a 0 para hacer un poquito más sencilla la cosa, después lo podemos acoplar a i0 distinto de 0. Supongamos que ahora para simplificar, el tiempo t0, cuando es el origen del movimiento, coincide con la coordenada 0 en y también. No solamente en x, sino también en y. Y que x es igual entonces a b0x por t. x0 también igual a 0. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo calcular la altura máxima? Bueno, en ese caso, nomás hay que tomar en cuenta que la velocidad en y para la altura máxima es 0. Entonces, despejas de la función bi igual a b0i por g por t más b0i. Para la altura máxima, bi de h máximo es igual a g por t de h máximo más b0i. Y que es igual a 0. Porque ahí la velocidad en y se anula. Entonces de ahí despejas el tiempo de altura máxima igual a menos b0i sobre g. Este es un tiempo positivo, ¿no? Porque como g es negativo, cuando lo reemplace por menos 9,8, este menos menos se me hace más, es un tiempo evidentemente de evolución positivo. Y lo puedo reemplazar acá y obtener el I máximo, la altura máxima. Cuando hablo de la altura máxima, por ejemplo, no corre la coordenada en X, no interesa mucho lo que pasa allí, sino lo que pasa en la coordenada en Y. Entonces, al reemplazarlo, ¿qué me queda? Este tiempo de altura máxima le vamos a poner T1, para no escribir tanto. Supongamos que es T1, es un tiempo en particular del movimiento. Entonces, reemplazo acá, me queda I máximo, o H máximo, como le quiera llamar, va a ser igual a 1/2 de G
sobre B0X por el tiempo al cuadrado T1, que vendría a ser menos B0Y al cuadrado sobre G al cuadrado. Más B0Y sobre B0X por menos B0Y sobre G. Eso vendría a ser. Y a partir de ahí, bueno, uno puede trabajar algebraicamente para hacer llegar a un resultado más compacto, ¿no? Más resumido. Por ejemplo, este G se cancela con el cuadrado acá. Sigamos acá. El I máximo. Entonces me queda un medio menos B0I sobre G, B0I al cuadrado, ¿no? Y acá me estoy comiendo B0X al cuadrado. Entonces acá va B0X al cuadrado y acá me va a quedar, no, acá, a ver, Creo que le falta un 2, profe, ¿a dónde? para la altura máxima. En No, acá estoy viendo que no me cierra, es que este B0X estaba al cuadrado, No, habíamos dicho. yo te venía, ¿qué es? Velocidad inicial al cuadrado. A ver, Cuando reemplazamos por el tiempo, aparecía el cuadrado. B0 y el cuadrado sobre ¿qué? Acá me queda una incongruencia, porque este B0X al cuadrado, acá en este término aparece como B0X que no está al cuadrado. Y yo tengo que poder, ni siquiera coinciden las unidades como para poder sumar esos dos términos, ¿no? Esto me tiene que dar en metros. Estas dos, las unidades se cancelan, y acá tengo metros sobre segundo sobre metros sobre segundos al cuadrado. claro, o sea, yo tengo otra fórmula, capaz no sé. Yo tengo que en el numerador, o sea, para la altura máxima, tengo 2 por velocidad inicial por X por velocidad inicial por Y. Y sobre gravedad. Sí, 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 sí. Gachito que acá como que no me cierra esos dos términos, no se pueden sumar. En definitiva los tendría que poder sumar esos dos términos, este con este. Pero no, ahí no los puedo sumar. Acá me está faltando. Este es tiempo. Esto tiene que ser tiempo.
Vendo las unidades, estos metros sobre segundo, sobre metros sobre segundo al cuadrado. Este se cancela con este, ¿no? Y me da en segundo. Está bien. Me da en segundos, pero el resultado final me tiene que dar en metros. Entonces hay algo que no cierra. Cuando yo planteé al principio, y en función del tiempo, veamos ahí, un medio de g por tiempo al cuadrado sobre b0x al cuadrado, dijimos, no, 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 acá esto no es, ¿sí? Aceleración por tiempo al cuadrado. Estamos trabajando con esa fórmula. Más b0i. No, acá yo me estoy confundiendo con la fórmula paramétrica, me parece, ¿no? Entonces, es fácil meter la pata. Acá he metido la pata enormemente, ¿no? Entonces, yo había despejado el tiempo como menos b0 y sobre g. Ahí está. Había metido la pata. Entonces acá me queda, para la altura máxima, que T1 le llamé, el H máximo va a ser reemplazar T1 acá en esta fórmula, entonces me queda un medio de G, el tiempo al cuadrado es B0i al cuadrado sobre G al cuadrado, más B0i por el tiempo, menos B0i sobre G. Ya, ahí sí. Este G se cancela con el cuadrado de este y me queda un medio de B0i al cuadrado. Y acá, menos por más es menos, B0i por B0i es B0i al cuadrado sobre G. Es igual a menos un medio de B0i al cuadrado sobre G, o lo que es lo mismo, si lo quiero poner a la velocidad esta en función de los datos iniciales, esto es un medio de B0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa 0 sobre G. Y ahí alcanzo, ahí tengo el dato del alcance máximo, perdón, de la altura máxima. Bueno, ya debemos estar más o menos en hora. ¿Se entendió esto? Más allá de la metida de pata, con esta fórmula, yo me había mezclado la fórmula de esta fórmula implícita, me había mezclado con la explícita y en función de x, por eso fue la metida de pata, ¿no? Entonces, ahí sí, acá sí. ¿Se entiende ese desarrollo?
Este es lo mismo que para tiro vertical, ¿no? La altura máxima es el dato es el mismo, nada más que en cambio de poner B0, ponemos B0i, porque es la componente del movimiento, la velocidad inicial, la componente ni tiene B0i por el seno de alfa. Pero después todo lo mismo. Es el movimiento vertical. En todo caso, de acá lo que uno puede rescatar es que decir, bueno, para este tiempo T1, ¿a dónde me encuentro en la coordenada en X? Entonces uno puede allí tomar la ecuación de X igual a B0X por T, es decir, bueno, para el tiempo, para la altura máxima, el X1 vale B0X por menos B0i sobre G. Este sería el... Entonces, la clase que viene vamos a repasar esto de altura máxima y vamos a ver el alcance también, cómo expresar el alcance. Y en particular vamos a ver para I0 distinto de 0, o sea que yo parto con una coordenada original en vertical distinto de 0. ¿Cómo sería el alcance en ese caso? Porque en definitiva lo que hay que hacer es plantear las soluciones de la ecuación cuadrática, las raíces. Cuando uno calcula las raíces, lo que está haciendo es encontrar la intersección de la parábola con el eje X. Entonces, observar, darse cuenta que en este caso, las raíces van a ser, por ejemplo, nos va a dar una raíz positiva y una raíz negativa. Darnos cuenta que la raíz negativa corresponde a una etapa del movimiento previa, que en realidad no existe, porque más allá que la matemática nos da el resultado, tenemos que saber interpretar en el ejercicio que estamos trabajando si se ajusta a la realidad. Y en este caso, la única solución que se va a ajustar a la realidad va a ser la raíz positiva. Bueno, eso lo vamos a trabajar la clase que viene al principio. Y bueno, le vamos a ir dando forma. Y la clase que viene también seguramente vamos a empezar con el movimiento circular. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos estado hablando. Profe, Sí, decime. no terminé de entender el paso algebraico que hace cuando pasa de un medio, velocidad cero y al cuadrado menos s, el de abajo. Ese, de ese no entiendo cómo pasa al De siguiente. aquí a aquí. No, de ahí abajo, al un medio, al menos un medio. Ah, A ese. para empezar, acá me faltó, me olvidé acá de agregar G, ¿no? Ah, Esta G. Yo había cancelado G en el numerador con el cuadrado este, y me faltó dibujar G acá. Y menos B0, B0 por B0, y es B0i al cuadrado, y más por menos, menos, sobre G. Entonces ahí sacás, ¿cómo resolves eso? Es como que acá vos tenés B0i al cuadrado sobre G multiplicando a un medio menos 1. Sacás factor común B0i al cuadrado sobre G.
¿Lo ves esa? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Acá tenemos factor 1/2 y acá tenemos factor, acá hay un 1 multiplicando, ¿no? Entonces, sacás factor común de 0 al cuadrado sobre g, 1/2 menos 1 te queda menos 1/2. ¿Entendés? Ahora sí lo entendí, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a poner. Acuérdense, este menos es engañoso acá, pero acostúmbrense a verlo objetivamente, de decir, bueno, pero G es negativo. Entonces, cuando yo reemplace acá G en menos 9,8, el menos con el menos se me hace más, y me queda efectivamente una altura positiva, una altura máxima positiva. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dejamos por aquí entonces, que empiecen bien la semana. Nos vemos la semana que viene.